Muy bien, continuamos con este tema. Hablábamos incluso durante la pausa. No estamos muy de acuerdo en algunas apreciaciones, pero es un tema sumamente interesante, importante, porque usted seguramente, papá, mamá, que está pensando en las implicancias que va a tener esta nueva ley en la formación de sus hijos, tú que estás en la universidad y que ahora sientes que vas a tener que preparar una tesis, antes no la necesitabas para obtener el bachillerato, quienes trabajábamos o quienes van a trabajar como profesores contratados, hay una serie de exigencias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los docentes ahora requieran de una maestría. Va a ser complicado que las universidades se puedan ajustar a cumplir estos requisitos. ¿Qué va a pasar en el camino? Mira, yo estuve justamente preparando la entrevista. Imagínate que una universidad le diga a las siguientes personas: ustedes no pueden enseñar acá porque no tienen maestría. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Larry Ellison de Oracle, Jack Dorsey de Twitter, Michael Dell de Dell, Ralph Lauren en las modas, Walt Disney, Woody Allen, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, ninguno tiene maestría, algunos ni siquiera han terminado el primer título, y tú les dices, ustedes no pueden enseñar porque no tienen maestría. No solo que no tienen maestría, sino que no la tienen revalidada en el Perú, que es el otro problema. En lugar de reconocer los títulos que se dan en el mundo de las universidades prestigiadas automáticamente para facilitar que esos profesores puedan enseñar acá si quieren. Pero eso es una burocracia absurda. Bueno, pero ahí tienes, esa gente no podría enseñar en el Perú. ¿Qué cosa es lo que tendría sentido? Que cuando hay una persona que no tiene maestría o no tiene siquiera título alguno, por ejemplo, Diógenes Alba de Gamarra, que es un emprendedor notable, no tiene maestría. Gastón Acurio no tiene maestría. Es decir, en lugar de decir de las personas reconocidas, notables, vengan a la universidad para enseñar qué es lo que saben, qué es lo que han hecho, y más bien que sea el consejo de facultad el que decida si tiene los méritos o reconocimientos para enseñar, así haya terminado solamente la primaria. Es decir, en lugar de decirle a la universidad, usted decida quién tiene el estándar para poder enseñar o las calificaciones para poder enseñar, automáticamente te dicen, si no tienes título, no puedes enseñar. Pero ahí no hay una intromisión justamente al tema que tocábamos antes, el de la autonomía universitaria. Sí, pero ¿No en el momento que la ley te plantea este requisito, digamos, no está cambiando mucho con respecto a la situación de la carrera, digamos, de un catedrático que había anteriormente. Porque tendrías que tener título del primer grado, si no maestría del primer grado. Volvemos a los mismos personajes que te mencioné, que no han terminado ni siquiera el primer título. Entonces, en lugar de decirle a la universidad, usted evalúe, y si la persona que tiene algo para enseñar tiene las condiciones para enseñar, déjelo enseñar. Es que diera la sensación que la ley, al crear esta superintendencia, pretende decirle a la universidad lo que tiene que hacer, ¿correcto? Y justamente, yo no sé, pues bueno, supongo que por más notables que sean, cada universidad es la que conoce mejor las carreras que enseña, la plana docente que tiene. El hecho de exigir que aumente de 15 a 25 el número de docentes a tiempo completo, me parece que también va en ese sentido. Bueno, pero es que todas las leyes tienen ciertos limitantes o ciertos parámetros que definen justamente la ley. Por ejemplo, ¿por qué se exige que para ser presidente del Perú hay que tener 35 años? O para ser mayor de edad hay que tener 18. Yo conozco jóvenes de 16 que son mejores, maduros, inteligentes, hábiles que otros de 18. Sin embargo, las leyes lo que hacen es crear un marco que te ordena. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos de la ley que son estructurales y que responden a un cierto consenso social? ¿Y cuáles son aquellos aspectos que deben tener la flexibilidad que permita que un referente no sea un impedimento? ¿No es cierto? Por ejemplo, un referente puede ser que el que enseñe tenga un posgrado, pero no puede ser excluyente de aquel que teniendo las capacidades no tiene el posgrado. Entonces, ese tipo de flexibilidades tienen que estar en la ley también, si es que se norma cosas tan específicas como, por ejemplo, hacer una tesis o no para un bachillerato. Lo que han dicho en el fondo cuando dicen un bachiller
tiene que hacer o un trabajo de aplicación una tesina. o una tesina. Es como decirte, el estudiante de cuarto ciclo para aprobar el curso de acústica tiene que haber hecho 3 prácticas en el laboratorio. Porque si en el fondo lo que te están diciendo es que en un curso tienes que hacer una monografía, entonces para eso se necesita una norma legal. Es decir, un joven que hizo 10 semestres además, en una universidad. ¿quién va a calificar esa tesina? ¿La Los mismos profesores, el mismo profesor de los cursos del 10º ciclo. Pero si lo único que tiene que hacer es un trabajo, ¿qué cosa le estamos pidiendo de especial cuando un alumno en cualquier ciclo y en todo momento tiene que hacer trabajos donde aplica lo que está estudiando o hace una monografía o lo que fuera, y cualquiera de esos trabajos puede ser el equivalente a lo que se está planteando para el 10º ciclo? A mí me parece que un estudiante que ha estudiado 10 semestres y que estudió 5 años en la universidad, primero, si no está en condiciones de hacer un trabajo, es culpa de la universidad. ¿Cómo es posible que haya llegado al 10º ciclo y no pueda hacer un trabajo o una investigación, lo que le pidan? Y, en segundo lugar, ¿para qué necesitas hacer un trabajo cuando tú puedes incorporar a los requisitos de los 10 semestres todo aquello que se necesita para que tú puedas terminar tu primer título? Entonces, es una redundancia inútil. Vas a tener 50.000 estudiantes que van a tener que hacer tesis que nadie va a leer seguramente ni revisar, y para cumplir un requisito que no tiene ningún sentido, porque un estudiante que termina el bachillerato, no me vas a decir que está más calificado profesionalmente que otro porque hizo un trabajo. Uno hizo el trabajo, el otro no. A uno le hace el título, al otro no le hace el título. Eso realmente no soporta ningún análisis. El alumno terminó sus 5 años, cumplió los requisitos, hizo lo que tenía que hacer en los 10 semestres y se gradúa. Y se tengo 2 o 3 preguntas que no quiero que se escapen, porque además el tiempo siempre es cruel en televisión. Es más que un cliché, esto es una verdad absoluta. El hecho de que se proponga ahora un voto universal, que los estudiantes participen en la elección de las autoridades universitarias, según lo que hemos escuchado del presidente de la Asociación Nacional de Rectores, va a llevar a que los estudiantes y la comunidad universitaria viven una permanente campaña política, en lugar de dedicar su energía a aprender, ¿no? Que es el objetivo, a educarse. ¿Coincide con eso? Bueno, yo creo que si 1/3 de los votos del Consejo Universitario y de la Asamblea están en manos de estudiantes, sí es un exceso. En los países que yo he revisado, por lo menos, en algunos no hay participación de estudiantes y en otros hay una participación bastante más limitada, y le dan mucho más peso a los académicos, a los profesores principales, a la gente que es la entendida en lo que es el quehacer propio de la universidad. Me parece que 1/3 lo que hace es poner en manos de los estudiantes la decisión de quién va a dirigir y cómo la universidad. Entonces sí es peligrosa esa... Yo creo que es riesgoso, sí, pero no porque sea un problema de senderismo, sino también es un problema académico, es un problema de elección correcta de las autoridades. Los especialistas, los competentes, los formados, los que tienen la capacidad de enseñar a los demás, son los profesores. Y creo que el peso de los profesores debiera ser dirimente a la hora de definir quiénes deben ser sus autoridades. Aquí se ha creado una situación en la que el peso de los estudiantes es mayor que el de los profesores. Puede ser peligroso. Entonces, eso me parece delicado, pero no tanto por una infiltración política o senderista, que podría ocurrir como cualquier otra, sino más bien porque distorsiona lo que es el manejo ejecutivo de una universidad. Ahora, lo cierto es que se da esta ley, en efecto, seguramente con mayores objetivos políticos que realmente académicos, porque se sabe que hay una crisis universitaria instalada, ¿no? De un tiempo a esta parte han surgido una serie de universidades que uno basta por pasar frente a esos edificios o tratar con alguno de los estudiantes de estas universidades y darse cuenta que se está estafando a esos jóvenes, se les está entregando títulos y realmente uno ve los escritos y faltas ortográficas que son de nivel escolar y uno dice, bueno, estos pobres chicos que no pueden acceder a una universidad cara pagan cualquier cosa con tal de sentir que tienen un cartón en la mano. ¿Por dónde vamos a solucionar el problema? Es que el gran problema es que eso mismo se repite en los colegios, en las clínicas, en todos los servicios públicos. Vas a encontrar algunos que están, digamos, conformes con aquello que permitió la autorización de funcionamiento y aquellas que no están conformes, ¿no? Por ejemplo,
Si tú tienes una universidad que ha sido autorizada a funcionar bajo ciertos criterios y tiene licencia municipal para funcionar, la primera medida de acreditación debería ser, dime, ¿estos requisitos que se plantearon en la creación se mantienen o no? ¿Cuáles serían esos criterios? Bueno, normalmente se ponen requisitos vinculados a la infraestructura, al equipo docente, a las instalaciones, bibliotecas, laboratorios, en fin, lo que requiere cada una de las carreras. Pero si cumplieron los requisitos a la hora de abrir la universidad, tendría que haberse incumplido esos requisitos para poderla cerrar. La pregunta es cuántas universidades han abierto cumpliendo los requisitos. De las que yo conozco, por lo menos una buena parte de las públicas han abierto sin tener para nada cumplidos estos requisitos. Ya ni hablar también de una buena parte de las privadas. Entonces, el tema está en que teniendo mecanismos sencillos, por lo menos un primer nivel de garantía de acreditación, que es la universidad que se creó por ley o por iniciativa privada, que se comprometió a 10 cosas que le pidieron, ¿las está cumpliendo o no? No las cumples, las cierras. Si las cumples, las dejas actuar. Después vendrán los otros niveles. Claro, no estamos aplicando la normatividad vigente ni la exigencia que debiéramos aplicar a las universidades que se crean, incluso las que están funcionando, porque debieran tener un control de calidad de tiempo en tiempo. Y por otro lado hay un problema de que todo esto es dar vueltas en torno a los problemas del pasado. No hay nada en esta ley que te permita visorar, bueno, el Perú dentro de 5 años va a tener unas cuantas universidades de nivel mundial gracias a que esta ley ofrece las facilidades, las herramientas, los incentivos para que el Perú tenga, por ejemplo, una universidad que sea número 1 en el mundo, por decir. Porque la ley debería hacer eso. Por otro lado, todavía hay una rémora de décadas pasadas y es que no te convalidan los créditos que estudias en institutos tecnológicos con los créditos universitarios. Es decir, una persona que estudia 3 o 4 años en un instituto tecnológico, invirtiendo su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, no es reconocido como equivalente a un estudiante que estudió 4 años de 4 años de estudios universitarios. Perú es uno de los pocos países del mundo que todavía tiene este divorcio. Y entonces, esta ley podría haber resuelto, por ejemplo, este inconveniente que condena a los estudiantes que terminan institutos a no poder hacer posgrados, por ejemplo, porque su título no vale con la misma jerarquía que vale un título universitario. Entonces, en lugar de que esta ley se convierta en la plataforma para acercar al Perú a tener universidades de primer nivel mundial, lo que hace es simplemente parchar los inconvenientes del pasado con una serie de normas que todo el mundo sabe que al final van a dormir el sueño los justos, ¿no? Qué pena escucharlo decir eso. Si fuera el presidente Humala, la última pregunta antes de que nos corten el programa, ¿observaría la norma? Claro. Muy bien. Y además yo lo que pienso que debería hacerse es traer 3, 4, 5 especialistas del más alto nivel mundial y decirles, señores, propongan ustedes cómo sería la visión de una universidad a futuro y con qué leyes o normas creen ustedes que podemos conformar una universidad así, y con ese insumo haría una ley y no con el conjunto de las conversaciones entre los políticos y los consultados, digamos, locales, que definitivamente tienen las limitaciones propias de lo que es el nivel universitario del Perú. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora sí, nos cortaron la cabeza. Nos vamos. Bueno, nada, Mili, que sigas pasándolo muy bien.